es el SCP-367, se le clasifica como Euclid. El SCP-367 tiene la apariencia de un pequeño perro de raza variable, generalmente adoptando el aspecto de un pequeño cachorro marrón. El SCP-367 exhibe apetito y niveles de actividad ligeramente superiores a los esperados para su edad y tamaño aparentes, y no duerme, pero por lo demás, se comporta como cabría esperar de un perro. Pero la verdad es que el SCP-367 es un enorme organismo unicelular, compuesto por lo que parece ser una masa de limo amarillo, o slime, con múltiples hilos blancos suspendidos en su seno, y una esfera semisólida de material gris en su centro, considerada como el núcleo de este. Se desconoce la composición de la que está hecha el SCP-367, o el por qué su cubierta exterior parece ser un perro joven. Los hilos parecen actuar como un sistema músculo-esquelético, y tanto el movimiento como la conducta del SCP-367 son indiscernibles de los de un perro normal en casi todos los casos. El SCP-367 es capaz de alimentarse de cualquier material sólido, y ha demostrado la capacidad de disolver y digerir hormigón, acero, titanio, fibra de carbono, hueso, madera y mucho más. Cuando se le presenta un objeto que no puede entrar a través de la boca de la cubierta externa ni romperse con sus dientes, SCP-367 proyectará pseudópodos desde su masa interna, y descompondrá el material a una forma consumible. Se desconoce el modo en que ocurre este proceso, puesto que no interviene ningún ácido, sino que parece deberse a una disrupción de los enlaces atómicos básicos del material investigado. El SCP-367 no incrementa su tamaño cuando consume objetos, pero sí incrementa su densidad. Además, el SCP-367 no produce desecho alguno. Una vez ha consumido suficiente material para duplicar su masa inicial, el SCP-367 buscará una ubicación aislada, como el interior de un armario, o bajo otras piezas de mobiliario, y licuará su cubierta externa, creando dos ejemplos de SCP-367. Si el SCP-367 se mantiene sin comida durante más de 3 horas, los cordeles internos se proyectarán desde las áreas de los ojos y la boca del SCP-367, e intentarán penetrar y descomponer todo material próximo. En este estado, SCP-367 es altamente agresivo y peligroso. El área de contención del SCP-367 será revisada diariamente en busca de cualquier daño provocado por este. Si los daños provocados no pueden repararse en un período de 12 horas, SCP-367 será reubicado a un área de contención temporal, y será mantenido bajo observación constante mientras se lleven a cabo las reparaciones. Cualquier intento por parte de SCP-367 de dañar o eludir estos procedimientos de contención conllevará el uso de la táctica de supresión química 11. SCP-367 recibirá 1 kilogramo de pienso cada 2 horas. Este pienso estará compuesto de cualquier forma disponible de biomasa. En caso de que no se disponga de un suministro aceptable de biomasa, pueden emplearse otros objetos de consumo con el protocolo CTA-11, preparado en caso de conductas de rechazo por parte de SCP-367. Se pesará a SCP-367 tras cada período de alimentación para controlar cualquier incremento de peso y densidad que precedan a su siguiente división. Los ejemplos adicionales de SCP-367 formados en condiciones de contención serán eliminados. No se llevará a cabo ninguna interacción con SCP-367 sin la debida protección, salvo que se realice durante los 30 minutos previos a un período de alimentación. SCP-367 no será trasladado sin la aprobación del sitio de mando. En ningún caso se entregarán ejemplos de SCP-367 a miembros del personal, salvo en caso de ensayo. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.